Los rumores decían que los gemelos del bosque eran monstruos imposibles de amar y que su padre, don Ricardo, era algo mucho peor. La élite de la Ciudad de México no sabía que, en realidad, él era un rey vampiro custodiando un linaje agonizante. Entonces apareció Guadalupe, la modesta niñera contratada para hacer sándwiches, sin saber que acababa de entrar en una zona de guerra. Cuando la bala de un asesino destinada a uno de los niños la alcanzó, el impacto no solo derramó sangre, reveló un secreto cegador que el cielo había intentado ocultar. Una criatura de la noche se enamora de la única entidad diseñada para destruirlo. Esta no es una historia de hadas. Esta es la explosiva verdad sobre la misteriosa Guadalupe Reyes. La lluvia en la Ciudad de México no limpiaba las cosas, solo hacía que la mugre fuera más resbaladiza. Guadalupe Reyes estaba parada frente a las puertas giratorias de cristal de la Torre del Bosque, apretando un portafolio empapado contra su pecho. Revisó su reflejo en el vidrio. Su cabello castaño estaba encrespado por la humedad, y su saco barato, comprado de segunda mano en un bazar del centro histórico, se veía exactamente como lo que era. Un intento desesperado por parecer profesional. Necesitaba esto. Dios, cómo lo necesitaba. Su colegiatura para la carrera de enfermería en la UNAM estaba vencida. «Tú puedes, Lupita», susurró, y su aliento empañó el cristal. «Es solo cuidar niños, escuincles ricos y mimados». Empujó las puertas. El vestíbulo olía a cuero caro y a ozono. Hacía un frío antinatural. La recepcionista, una mujer con una estructura ósea tan afilada que podría cortar vidrio, ni siquiera levantó la vista mientras deslizaba un gafete de visitante sobre el mostrador de mármol. «Penthouse, elevador B, no le hable al licenciado del bosque a menos que él le hable a usted». Guadalupe tragó saliva. Entendido. El viaje en elevador fue suave, rápido y nauseabundo. Cuando las puertas se abrieron, no la recibió un pasillo doméstico, sino un espacio cavernoso que parecía más un museo que un hogar. Ventanales de piso a techo daban a la tormentosa extensión del Valle de México. Los muebles eran minimalistas, oscuros y aterradoramente caros, y se escuchaban gritos, gritos agudos que rompían cristales. Guadalupe salió, y sus tenis rechinaron en el piso de obsidiana pulida. En el centro de la habitación, dos niños gemelos de 5 años estaban en medio de un berrinche violento. Uno estaba arrancando páginas de un libro de primera edición. El otro le lanzaba portavasos de porcelana a una mujer mayor que parecía aterrorizada. «¡Renuncio!», gritó la mujer tirando su delantal al suelo. Pasó furiosa junto a Guadalupe, refunfuñando. «¡Son demonios! No son niños, son animales». Las puertas del elevador se cerraron tras la niñera que huía, dejando a Guadalupe sola con el caos. «¡Ey!», gritó Guadalupe, usando instintivamente el tono firme que empleaba con sus sobrinos. Los niños se congelaron. Se giraron para mirarla. Guadalupe sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Eran niños hermosos, de piel pálida y cabello negro azabache. Pero sus ojos eran de un tono violeta inquietante, casi brillando en la penumbra. «¿Quién eres tú?», exigió el que sostenía el libro roto. Su voz era sorprendentemente profunda para un niño pequeño. «Soy Guadalupe. Vengo por la entrevista», dijo ella, acercándose e ignorando cada instinto que le decía que corriera. «Y ese libro parece que vale más que mi coche». El niño hizo una mueca, mostrando unos dientes que parecían un poco demasiado afilados. «A mi papá no le importa el dinero. El dinero no arregla la falta de respeto», replicó Guadalupe. Se arrodilló para ponerse a su nivel. «Apuesto a que están aburridos». El segundo niño, el de los portavasos, bajó el brazo, inclinó la cabeza olfateando el aire. Se acercó a Guadalupe, dilatando las fosas nasales. «Hueles bien», susurró. «Hueles a sol». Guadalupe soltó una risita suave.
Sin previo aviso, el segundo niño se lanzó hacia ella. Guadalupe se preparó para el golpe, pero en lugar de eso, él hundió la cara en su cuello, abrazándola con fuerza. El contacto envió una extraña onda de choque a través de ella, una electricidad estática que se sentía cálida, no dolorosa. El niño soltó un suspiro largo y estremecedor, e inmediatamente su cuerpo se relajó, perdiendo toda la tensión. El otro gemelo soltó el libro y se acercó rápidamente, agarrando la mano de Guadalupe. «Está tranquilo», murmuró el primer gemelo, mirando a Guadalupe con ojos asombrados. «¿Qué está tranquilo?», preguntó Guadalupe confundida. «El ruido», retumbó una voz desde las sombras. Guadalupe ahogó un grito y se levantó rápidamente, jalando a los niños con ella. Don Ricardo del Bosque emergió del pasillo. Era una figura imponente, de más de 1,85 m. Vestía un traje gris marengo hecho a la medida, pero se veía agotado. Su piel era pálida, su mandíbula afilada, y sus ojos tenían el color de las nubes de tormenta, grises, turbulentos y fríos. Se quedó mirando a Guadalupe, luego a sus hijos, que se aferraban a las piernas de ella como si fuera un salvavidas. «Licenciado del Bosque», tartamudeó Guadalupe. Yo solo... No han dejado que un extraño los toque en 3 años», dijo Ricardo con voz carente de emoción, aunque sus ojos se entrecerraron analíticamente. «La última niñera se fue con la muñeca rota. La anterior tuvo una crisis nerviosa, se acercó más. La temperatura en la habitación pareció bajar 10 grados. Se detuvo a centímetros de Guadalupe. Ella podía olerlo, cedro, lluvia y algo metálico como el cobre. «¿Qué les hiciste?», exigió Ricardo suavemente. «No lo sé», admitió Guadalupe, negándose a retroceder a pesar de la abrumadora aura de poder que emanaba de él. «Solo les hablé». Ricardo miró la mano de ella, donde los pequeños y pálidos dedos de su hijo estaban entrelazados con los suyos. Volvió a mirarla a la cara, buscando algo. Por un segundo, su máscara cayó, revelando una profunda confusión. «¿Tienes experiencia?», preguntó. «Tengo cartas de recomendación», dijo ella rápidamente, «pero no experiencia profesional como niñera. Soy estudiante de enfermería». «Estos no son pacientes, señorita Reyes. Son...» hizo una pausa. «Complicados». Uno de los gemelos jaló el pantalón de Guadalupe. «Quédate», ordenó. Los ojos de Ricardo se clavaron en los de Guadalupe. Se sentía como si estuviera escaneando su alma, diseccionando sus pensamientos. Era invasivo, intenso y extrañamente hipnótico. «El sueldo es de 200,000 pesos al mes», dijo Ricardo abruptamente. «Vivirás aquí, tendrás libre un fin de semana sí y otro no. Firmarás un acuerdo de confidencialidad inquebrantable. Si hablas con la prensa, te demandaré hasta que no te quede nada. Si les haces daño, te las verás conmigo». A Guadalupe se le cayó la mandíbula. 200,000 pesos. Eso lo resolvería todo. Sí, acepto. Bien. Ricardo le dio la espalda. «Enséñale su habitación, Leonardo. Tobías, deja esos portavasos». Mientras él se alejaba, Guadalupe juró verlo frotarse el pecho, justo sobre el corazón, como si sintiera dolor. «Ven, Leonardo». El gemelo que sostenía su mano la jaló hacia adelante. «¿Quieres ver nuestra habitación?» «¿Tienen juguetes?», preguntó Guadalupe. «Sí», chirrió Tobías, pasando de violento a alegre en segundos. «Pero no podemos abrir las cortinas». Guadalupe miró las enormes y pesadas cortinas que cubrían las ventanas. «¿Por qué?». «Porque», susurró Leonardo, con sus ojos violetas oscureciéndose, «el sol enferma a mi papá, y cuando papá está enfermo, vienen los hombres malos». 2 semanas. Guadalupe llevaba viviendo en el penthouse de los del Bosque 2 semanas, y tenía más preguntas que respuestas. La vida con Leonardo y Tobías era agotadora, pero extrañamente gratificante. Eran brillantes, precoces y físicamente más fuertes de lo que cualquier niño de 5 años debería ser.
Podían memorizar páginas enteras de texto en segundos. Una vez, Guadalupe vio a Tobías levantar la pesada mesa de centro de roble con una mano para recuperar una canica perdida. Pero eran las reglas las que mantenían a Guadalupe despierta por la noche. Regla 1. Nada de ajo ni plata en la casa. Guadalupe asumió que Ricardo tenía alergias severas. Regla 2. Los niños beben un licuado de proteína rojo especial 3 veces al día, entregado en bolsas selladas al vacío por una compañía de suministros médicos llamada Soluciones Sanguíneas. Regla 3. Don Ricardo del Bosque nunca debe ser molestado entre el amanecer y el atardecer. Fue un martes por la noche cuando la realidad de su situación comenzó a resquebrajarse. Guadalupe estaba en la enorme cocina de acero inoxidable preparándose un té nocturno. El penthouse estaba en silencio. Los niños dormían en su cuarto, una habitación que se cerraba por fuera, algo que Guadalupe encontraba bárbaro, pero en lo que Ricardo insistía por su seguridad. Abrió el refrigerador para sacar leche. Detrás del cartón de leche de almendras y la pila de verduras orgánicas, lo vio. Una de las bolsas de licuado de los niños goteaba. Un charco carmesí oscuro se extendía por el estante de vidrio. Guadalupe tomó una toalla de papel para limpiarlo. Mientras el líquido empapaba el papel blanco, el olor la golpeó. No era sintético, no era fresa ni jarabe de suplemento de hierro. Era un olor distinto, metálico, intenso, sangre. Guadalupe se congeló. Era estudiante de enfermería, conocía el olor de la sangre humana. Acercó la toalla de papel a su nariz. No había duda. «Yo no haría eso si fuera tú». Guadalupe dio un grito ahogado, dándose la vuelta. Ricardo estaba apoyado en el marco de la puerta, con los brazos cruzados sobre el pecho. Vestía una camisa de seda negra con los botones superiores desabrochados, exponiendo su piel pálida. Se veía depredador. Se derramó, tartamudeó Guadalupe, escondiendo la toalla de papel tras su espalda. Solo estaba limpiando y analizando. Ricardo entró en la cocina. Se movía con esa misma gracia imposible, demasiado rápido, demasiado silencioso. Le quitó la toalla de papel de la mano y la lanzó al compactador de basura sin mirar. «Huele a sangre, licenciado del Bosque», dijo Guadalupe, con el corazón martilleando contra sus costillas. Tenía miedo, pero también era terca. «Es un compuesto de hierro hemínico», mintió Ricardo con fluidez. «Los gemelos tienen un trastorno genético raro. La anemia no alcanza a describirlo. Necesitan hemoglobina sintetizada para sobrevivir». «¿Y usted?», preguntó Guadalupe, envalentonada por la adrenalina. «Usted nunca come. Llevo aquí 2 semanas y nunca lo he visto ingerir una sola comida. Duerme todo el día. Mantiene la casa como una tumba». Ricardo se acercó más. Acorralándola contra el mostrador, colocó una mano sobre el mármol a cada lado de ella, atrapándola. Se inclinó, con su rostro a centímetros del de ella. «Eres muy curiosa, Guadalupe». Sus ojos eran hipnotizantes. En lo profundo de los iris grises parecían arremolinarse motas rojas. «Solo estoy preocupada», susurró ella. «Leonardo me contó sobre los hombres malos». La expresión de Ricardo se suavizó apenas una fracción. La agresión se disipó, reemplazada por una tristeza cansada. «El mundo es un lugar peligroso para la gente que es diferente», dijo en voz baja. «Mi familia tiene enemigos, competidores que desearían ver mi imperio arder y a mis hijos sufrir. Por eso la seguridad es estricta. Por eso vivimos en las sombras». Miró su boca, luego sus ojos. Inhaló profundamente, como si ella fuera una droga que intentaba dejar. «Debería irse a dormir, señorita Reyes». «Guadalupe», lo corrigió ella. «Guadalupe», probó él el nombre. «Tienes un efecto calmante en ellos y...» Se detuvo. «Buenas noches». Se apartó del mostrador y desapareció en la oscuridad del pasillo. Guadalupe soltó un suspiro que no sabía que estaba conteniendo. Se volvió hacia el refrigerador con las manos temblorosas, limpió el resto del derrame.
Mientras limpiaba el vidrio, su dedo rozó un borde dentado donde la bolsa se había roto. Le cortó la piel. Una gota de su propia sangre roja brillante brotó. Desde el pasillo escuchó un sonido, un gruñido bajo y gutural que hizo vibrar las tablas del piso. Guadalupe puso rápidamente su dedo bajo el grifo. Se puso una curita y corrió a su habitación, cerrando la puerta con llave. Se sentó en su cama, mirando la curita. No era tonta. Había leído libros, había visto películas. Los vampiros no eran reales, eran ficción. Soluciones Sanguíneas probablemente era solo una empresa excéntrica de biotecnología para millonarios. Pero a la mañana siguiente, las cosas se pusieron más raras. Guadalupe llevó a los niños al jardín privado de la azotea, el único lugar donde se les permitía jugar al aire libre bajo un pesado toldo protector de rayos UV. Leonardo perseguía a Tobías. Tobías tropezó, raspándose la rodilla con los adoquines de concreto. ¡Ay!, gritó Tobías, con las lágrimas brotando. Guadalupe corrió hacia él. «Déjame ver, mi cielo». El raspón era feo, supuraba sangre. «Está bien, yo te cuido», lo consoló Guadalupe. Colocó su mano sobre la herida, con la intención de aplicar presión mientras buscaba una venda en su bolsillo. Sintió una oleada de calor a través de su palma, una sensación de hormigueo como agujas, pero agradable. Viajó por su brazo hasta la pierna de Tobías. Tobías dejó de llorar. Se miró la rodilla. «¿Lupita?» «Sí, espera», dijo ella, retirando la mano. «Déjame sacarla». Se detuvo. La rodilla estaba lisa. No había sangre, ni costra, ni cicatriz. La piel estaba perfecta, intacta, como si nunca se hubiera caído. Guadalupe se miró la mano. Miró a Tobías. «¿Tú me curaste?», susurró Tobías con los ojos muy abiertos. «Yo...» Guadalupe miró a su alrededor, aterrada. «No lo sé. Tal vez no fue tan malo como pensamos. Tal vez solo era tierra». «Estaba sangrando», dijo Leonardo acercándose a ellos. Miró a Guadalupe con una mezcla de miedo y reverencia. «Papá puede sanar rápido, pero no tanto, y él no puede sanar a otras personas». «No le digamos a nadie sobre esto», dijo Guadalupe con voz temblorosa. «¿Está bien? Ni siquiera a su papá». «¿Por qué?» «¿Por qué?», dijo Guadalupe, recordando la mirada en los ojos de Ricardo la noche anterior. «Porque no me quiero ir, y si soy rara, podría despedirme». Los niños asintieron vigorosamente. Hicieron una promesa de dedito meñique con ella, pero no eran los únicos observando. Al otro lado de la calle, en la azotea del rascacielos adyacente, un hombre bajó sus binoculares de alta potencia. Tomó su teléfono. «Señor», dijo el espía, «encontramos algo interesante en la residencia del Bosque». «¿Los niños?», preguntó la voz al otro lado. «No», el espía sonrió. «Ella acaba de realizar un milagro. Creo que del Bosque no sabe lo que tiene. Pero si podemos atraparla, podemos destruirlo». «Tráela a la gala», ordenó Sebastián Cruz. «Del Bosque nunca falta al baile del equinoccio. Haremos nuestro movimiento allí». La tensión en el penthouse durante la semana siguiente era palpable. Ricardo se ausentaba más a menudo, asistiendo a reuniones de consejo por la noche de las que regresaba con los nudillos magullados y las camisas rotas. Guadalupe mantuvo su distancia, enfocándose en los gemelos. Probó su habilidad en secreto. Cuando Leonardo tenía dolor de cabeza, ella le sostenía las sienes y el dolor desaparecía. Cuando una planta en el vestíbulo se marchitó, tocó la tierra y floreció en una hora. Estaba aterrorizada. ¿Qué era ella? El viernes por la noche, un mensajero entregó una caja de terciopelo negro al penthouse. No era para Ricardo. Era para Guadalupe. La abrió en la cocina. Adentro había un impresionante vestido largo de seda plateada y una máscara de baile. Una nota descansaba encima, escrita con caligrafía elegante. Guadalupe frunció el ceño. Ricardo no le había hablado en días. ¿Por qué enviar una nota? «¡Tienes que venir!», chilló Tobías, saltando.
Odiamos la gala. Es aburrida, pero si vienes tú, será divertido. Guadalupe miró el vestido. Valía más que la casa de sus padres. No creo que encaje con esa gente, Tobías. Encajas mejor de lo que crees. La voz de Ricardo vino desde atrás. Estaba allí, completamente vestido con un smoking. Se veía devastadoramente guapo, pero sus ojos estaban cansados. No pensé que quisieras que fuera, dijo Guadalupe, acariciando la seda del vestido. No quiero, admitió Ricardo con franqueza. Pero el Consejo Sterling ha pedido conocer al personal. Si no apareces, asumirán que estoy ocultando algo. Y cuando asumen que oculto algo, investigan. Se acercó a ella, con la mirada fija en la máscara. Usa la máscara, no te la quites. No hables con nadie que se llame Sebastián Cruz o Luciano Vanegas. Quédate con los gemelos. Si algo se siente mal, si el aire se siente demasiado cargado, si las luces parpadean, te llevas a los niños al coche y te vas. ¿Entendido? Me estás asustando, Ricardo. Qué bueno, dijo él. Más tarde esa noche, el penthouse estaba en silencio. Guadalupe estaba en la biblioteca leyendo un libro sobre mitología, tratando de encontrar respuestas sobre manos sanadoras. Nefilim, sanadores, portadores de luz. El elevador sonó. Guadalupe levantó la vista. Eran las 2:00 AM. Ricardo no debía volver hasta el amanecer. Las puertas se abrieron, pero nadie salió. Guadalupe se puso de pie. ¿Hola? Una niebla oscura salió del elevador, se condensó en una figura, un hombre, pero no Ricardo. Este hombre era más bajo, más robusto, con el rostro lleno de cicatrices y ojos que ardían en rojo. Así que... siseó el intruso. Esta es la fortaleza. Guadalupe retrocedió. ¿Quién es usted? Soy el limpiador. El vampiro sonrió, revelando hileras de dientes afilados como de tiburón. Cruz me envió. Dijo que el rey tiene una nueva mascota. Quería que viera si sangra. Se lanzó hacia ella. Guadalupe gritó. No pensó, solo reaccionó. Levantó las manos. Una ráfaga de luz blanca cegadora explotó de sus palmas. Golpeó al vampiro como una pared física. Él chilló y su piel se llenó de ampollas donde la luz lo tocó. Fue lanzado hacia atrás, estrellándose contra la chimenea de piedra. El elevador volvió a sonar. Ricardo estaba allí. En un borrón de movimiento, cruzó la habitación. Agarró al intruso por la garganta, levantándolo con una sola mano en el aire. ¿Quién te envió? Rugió Ricardo, con su rostro transformándose y las venas oscureciéndose bajo sus ojos. Cruz, logró articular el intruso. Él sabe lo de la chica. Ricardo le rompió el cuello con un crujido espantoso. Soltó el cuerpo y se giró hacia Guadalupe. Ella estaba temblando, acurrucada en un rincón, con las manos aún brillando débilmente. Ricardo miró sus manos, luego miró su rostro. La comprensión lo golpeó como un golpe físico. «Eres tú», susurró con la voz temblorosa. «Eres lo que he estado buscando». Guadalupe miró sus manos mientras el brillo se desvanecía. «¿Qué soy?» Ricardo caminó hacia ella. No parecía enojado. Se veía asombrado y aterrorizado. «Eres una portadora de luz», murmuró. «Una elemental. Mi especie es alérgica a tu luz». Extendió una mano, dudando. «¿Por qué no me quemas?», preguntó ella llorando. Ricardo le tocó la mejilla. Su piel no se ampolló. En cambio, un zumbido cálido vibró entre ellos. «Porque no querías hacerme daño», comprendió Ricardo. «Tu luz reacciona a la intención». La atrajo hacia sus brazos, hundiendo la cara en su cabello. Era la primera vez que él iniciaba el contacto. «Vendrán por ti», susurró con fiereza. «Cruz lo sabe. Si tienen a una portadora de luz, pueden aniquilar todo mi linaje. Te usarán como arma». «No los dejaré», sollozó Guadalupe contra su pecho. «No tendrás opción», dijo Ricardo, apartándose para mirarla. «A menos que terminemos esto esta noche en la gala». «¿Qué estás diciendo?» Los ojos de Ricardo se endurecieron.
que vamos a entrar en la boca del lobo y tú vas a ser la carnada. La gala del equinoccio Sterling se llevó a cabo en el gran salón del Museo Nacional de Antropología. Bajo los restos óseos de dinosaurios y reliquias antiguas se reunió la élite de la ciudad, políticos, magnates tecnológicos y familias de abolengo. Pero para aquellos que sabían dónde mirar, la lista de invitados era un mapa del submundo sobrenatural. Guadalupe se sentía expuesta. Su vestido plateado le quedaba como una segunda piel, brillando como la luz de la luna sobre el agua. La máscara cubría la mitad superior de su rostro, adornada con diamantes reales, pero hacía poco por ocultar el terror en sus ojos. «Respira», murmuró Ricardo con la mano apoyada en la base de su espalda. Su toque era el único ancla que ella tenía. Si entras en pánico, lo olerán, literalmente. Leonardo y Tobías estaban vestidos con smokings miniatura, aferrados a la falda de Guadalupe. Parecían aterrorizados, con sus ojos violetas recorriendo la habitación. «Hay mucha gente mala aquí, Lupita», susurró Leonardo. «Lo sé, mi niño, pero estamos juntos». «Porque somos del bosque», dijo Ricardo con voz de acero. «Y nosotros no nos escondemos». Mientras bajaban la gran escalinata, el salón quedó en silencio. Cientos de ojos se volvieron hacia arriba. Guadalupe podía sentir el peso de sus miradas. Era depredador. Un hombre se separó de la multitud. Era guapo de una manera cruel y afilada, con el cabello rubio peinado hacia atrás y una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «Sebastián Cruz», siseó Ricardo entre dientes. Sebastián esperaba al pie de las escaleras. Hizo una reverencia teatral. «Ricardo, no pensé que vendrías y trajiste al ganado». Hizo un gesto hacia los gemelos. Luego sus ojos se deslizaron hacia Guadalupe. Se detuvo. Olfateó el aire, con las pupilas dilatándose. «¿Y quién es esta joya?», preguntó Sebastián acercándose. Extendió la mano hacia Guadalupe. Antes de que pudiera tocarla, Ricardo lo interceptó, apretando la muñeca de Sebastián. El sonido de huesos crujiendo solo fue audible para ellos. «Ella es parte del personal, Sebastián». Sebastián se rió, retirando la mano. «Siempre tan posesivo, Ricardo. Relájate, disfruta la champaña. Dicen que la cosecha de esta noche es muy rica». Desapareció entre la multitud, pero Guadalupe sintió su mirada clavada en su espalda. «Lleva a los niños a la terraza», ordenó Ricardo suavemente. «¿A dónde vas?», preguntó Guadalupe, agarrando su manga. «Tengo que jugar el juego», dijo Ricardo con los ojos oscuros. «Tengo que asegurar que el consejo se mantenga neutral». Se inclinó, rozando sus labios contra el oído de ella. «Te ves impresionante, Guadalupe. Si sobrevivimos a esto, te lo contaré todo». Se alejó, dejándola sola con los gemelos en un mar de tiburones. Guadalupe llevó a los niños a la terraza, lejos de la multitud sofocante. El aire de la noche estaba fresco. Abajo, las luces de la Ciudad de México parpadeaban, ajenas a la guerra que se gestaba en el museo. «No me cae bien», dijo Tobías temblando. «El hombre rubio tiene el corazón negro, puedo sentir cómo late». «Está bien», la consoló Guadalupe, aunque su propio corazón iba a mil. «Su papá se está encargando». Miró a través de las puertas de cristal. Vio a Ricardo en el centro del salón, rodeado de hombres y mujeres mayores de aspecto severo. El consejo. Estaban discutiendo. Ricardo se veía furioso. De repente, un mesero apareció en la terraza. «Champaña, señorita». «No, gracias», dijo Guadalupe por instinto. El mesero no se fue. Sonrió y sus ojos brillaron en rojo. «El señor Cruz le envía sus saludos». Guadalupe agarró a los niños. «¡Corran!». Pero antes de que pudieran moverse, las puertas de cristal hacia el salón se cerraron con un golpe pesado. Persianas electrónicas bajaron sobre las ventanas. La música adentro subió de volumen, ahogando cualquier ruido de la terraza. Estaban atrapados.
3 hombres más salieron de las sombras de las columnas del museo. No sostenían bandejas, sostenían pistolas con silenciador. «El rey está distraído». El primer hombre sonrió. «Atrapen a los herederos». Guadalupe puso a los gemelos contra el barandal de piedra. Había una caída de 10 metros hacia el concreto. «¡No los toquen!», gritó Guadalupe con las manos temblando. Sintió esa oleada de calor otra vez, la luz acumulándose en sus palmas. «¡Atrápenla!». Los hombres se lanzaron. Guadalupe lanzó sus manos hacia adelante. Un pulso de luz cegadora estalló, derribando a los 2 primeros hombres. Gritaron mientras su piel humeaba. Pero el tercer hombre, el líder, fue más rápido. Llevaba gafas oscuras. Rodó bajo la ráfaga y se levantó sosteniendo un pesado revólver con baño de plata. «Niña lista», se burló. «Cruz dijo que eras especial, pero no puedes detener una bala». No le apuntó a ella, le apuntó a Leonardo. Guadalupe miró el rostro aterrorizado de Leonardo. Miró el arma. Miró las puertas de cristal donde apenas podía ver la silueta de Ricardo, ajeno, peleando una guerra verbal, mientras sus hijos estaban a punto de morir. El pistolero apretó el gatillo. El sonido del disparo fue amortiguado por el silenciador, un chasquido agudo que apenas se notó sobre el viento. Pero el impacto fue ensordecedor. Guadalupe no pensó, no calculó. Lanzó su cuerpo frente a Leonardo, envolviendo con sus brazos su pequeño cuerpo, protegiéndolo con su propia vida. Sintió el impacto, se sintió como la patada de un caballo en el centro de su espalda. La fuerza la lanzó hacia adelante, estrellándola a ella y a Leonardo contra el suelo de piedra. Un dolor blanco, ardiente, imposible, explotó en su pecho. «¡Lupita!», gritó Leonardo. El pistolero se rió, cortando cartucho. «Falta una, quedan 2». Guadalupe no podía respirar. Sentía los pulmones como si estuvieran llenos de vidrios rotos. Se miró el pecho. El vestido plateado se estaba manchando de oscuro rápidamente. Pero la sangre no era solo roja, estaba brillando. Una tenue luminiscencia dorada se arremolinaba dentro del líquido carmesí que se acumulaba debajo de ella, dentro del salón. El sonido del grito de Leonardo debió atravesar el aislamiento acústico. O tal vez el instinto de un padre simplemente lo supo. Las persianas de las puertas de la terraza no solo se abrieron, explotaron. Ricardo del Bosque atravesó el metal y el cristal como si fuera papel de China. Se paró entre los escombros, con los ojos completamente negros, sus colmillos extendidos, una criatura de pura pesadilla. Vio al pistolero, vio a sus hijos encogidos y vio a Guadalupe tirada en un charco de sangre brillante. El rugido que salió de la garganta de Ricardo rompió los ventanales restantes del museo. Fue un sonido de furia primigenia y devastadora. Se movió más rápido de lo que el ojo podía seguir. En una fracción de segundo estaba frente al pistolero. No solo lo mató, lo aniquiló. Ricardo le arrancó el brazo al hombre, lo usó para golpear al segundo atacante y le desgarró la garganta al tercero con los dientes. Le tomó 3 segundos. La terraza quedó pintada de carnicería. Ricardo soltó el cuerpo del último atacante y cayó de rodillas junto a Guadalupe. La rabia desapareció, reemplazada por un pánico tan profundo que le hacía temblar las manos. «¡Guadalupe!», logró decir. «¡Guadalupe! ¡Mírame!». Rasgó el dobladillo de su saco de smoking, tratando de presionarlo contra la herida en la espalda de ella. Pero tan pronto como su piel tocó la sangre, siseó. La sangre de ella estaba caliente, abrasadoramente caliente, como sol líquido. «Quema», susurró Tobías, mirando la sangre. «Papá, ¿por qué brilla su sangre?». Ricardo miró la herida. La bala de plata estaba alojada profundamente cerca de su corazón. Para un vampiro, la plata era veneno. Pero para ella, «No se detiene», entró en pánico Ricardo. «Está perdiendo demasiada». Los ojos de Guadalupe se abrieron ligeramente. Estaban desenfocados. «Los niños», jadeó, con la sangre burbujeando en sus labios. «¿Están bien? Están a salvo. Tú los salvaste».
dijo Ricardo con la voz quebrada. «Quédate conmigo, Guadalupe. Te ordeno que te quedes conmigo». «Frío», susurró ella. Ricardo la tomó en sus brazos. La cabeza de ella cayó hacia atrás. La luz dorada en su sangre se estaba atenuando. «Tenemos que salir de aquí», les gritó Ricardo a los gemelos. «Agarren mi abrigo. ¡Corran!». Corrió a través de las puertas destrozadas de regreso al salón. La música se había detenido. Los invitados gritaban, señalando al millonario empapado en sangre que cargaba a una mujer moribunda. Sebastián Cruz estaba junto a la salida, con una copa de champaña en la mano y una mirada de falsa sorpresa. «Trágico accidente», exclamó Sebastián. Ricardo no se detuvo, pero al pasar junto a Sebastián desató una onda de poder psíquico tan fuerte que cada copa en el salón estalló, y Sebastián cayó de rodillas agarrándose la cabeza con la nariz sangrando. «Esto no ha terminado, Cruz», rugió Ricardo. «Desataré el infierno sobre ti». Ricardo salió del museo hacia la noche lluviosa. Su limusina blindada frenó en seco junto a la banqueta. El chofer, un hombre gigantesco llamado Silvestre, abrió la puerta. «¿A dónde, patrón?», preguntó Silvestre viendo la sangre. «A la casa», gritó Ricardo subiendo con los niños. «El hospital no puede arreglar esto. Ella no es humana». Mientras el coche aceleraba por las calles de la Ciudad de México, Ricardo se desgarró la camisa. Se mordió la muñeca, rompiendo la vena. «Bebe», ordenó presionando su muñeca sangrante contra la boca de Guadalupe. «La sangre de vampiro sana. Tiene que sanarte». Guadalupe tragó débilmente, pero cuando la sangre oscura y potente de Ricardo entró en su sistema, ella convulsionó. Se arqueó sobre el asiento de cuero, con un grito desgarrándose de su garganta. Su piel comenzó a brillar. No solo sus manos, todo su cuerpo. Rayos de luz blanca pura salieron de sus poros, cegadores en la oscuridad del coche. «¡Papá!», gritó Leonardo cubriéndose los ojos. Ricardo se apartó, y su muñeca sanó instantáneamente. Observó con horror y asombro. La sangre de vampiro no la estaba curando, estaba reaccionando con su biología, estaba actuando como un catalizador. La herida en su pecho siseó. La bala de plata estaba siendo expulsada lenta y dolorosamente de su cuerpo por la fuerza de la luz en su interior. Con un tintineo, la bala cayó al piso del coche. Pero Guadalupe no despertó. Flotaba, suspendida a centímetros del asiento por la pura energía que irradiaba. Y entonces sucedió. De su espalda, por donde había entrado la bala, la luz se condensó. Se estiró y formó figuras. Dos enormes apéndices brillantes y translúcidos se desplegaron, llenando el espacio reducido de la limusina. Eran alas, no hechas de plumas, sino de pura energía y luz. Ricardo se quedó mirando, y su antiguo corazón se detuvo en su pecho. «No es una portadora de luz», susurró, mientras la comprensión caía sobre él. «Esos son mitos, extintos hace 1000 años». Extendió la mano para tocar la punta del ala brillante. Esta vez no lo quemó. Se sintió como amor incondicional. Se sintió como perdón. «Es un serafín», dijo Ricardo, con lágrimas de sangre brotando de sus ojos. «Un ángel de la primera orden. Y acaba de recibir una bala por el hijo del diablo». El cuerpo de Guadalupe cayó de nuevo sobre el asiento, las alas desvaneciéndose en su piel, dejando atrás intrincadas cicatrices brillantes en forma de plumas. Estaba respirando. El agujero en su pecho había desaparecido. Estaba viva, pero había cambiado. Y Ricardo sabía que nada, absolutamente nada, volvería a ser igual. Se había enamorado de la única criatura diseñada por Dios para destruirlo. «Silvestre», dijo Ricardo con voz mortalmente tranquila. «Llama al consejo». La hacienda Peña de Hierro se asentaba sobre un promontorio escarpado con vista al Golfo de México, a kilómetros de la civilización. Era una fortaleza disfrazada de finca gótica, rodeada de selvas antiguas y protegida por hechizos que la hacían invisible a las imágenes satelitales.
Guadalupe despertó en una cama que se sentía como una nube. La habitación era vasta, decorada con terciopelo y olía a mar y a piedra antigua. Se sentó jadeando. Su mano voló a su pecho. La piel estaba lisa, el agujero de la bala había desaparecido. Pero al moverse hacia el espejo, con la bata resbalando de sus hombros, vio la marca, extendiéndose por su espalda. Desde los omóplatos hasta la cintura, había intrincadas cicatrices nacaradas. Parecían plumas grabadas en su piel con tinta blanca. Pulsaban débilmente con una luz suave y rítmica. «Has estado dormida 3 días». Guadalupe se giró. Ricardo estaba junto a la chimenea. Se veía destrozado. Sus ojos estaban rodeados de rojo, su barba crecida. No había dormido. Sostenía un vaso con un líquido rojo oscuro, pero su mano temblaba. «Ricardo», susurró ella. «Los niños están a salvo abajo con Silvestre», dijo Ricardo. No se movió hacia ella. Se quedó junto al fuego, como manteniendo una distancia segura. «Creen que eres una superheroína». «¿Qué me pasó?», preguntó ella con voz temblorosa. «Sentí que me quemaba por dentro». «Viste tu verdadera forma», dijo Ricardo, con la voz cargada de una mezcla de asombro y dolor. «Eres un serafín, Guadalupe, un ángel. No del tipo de los libros de cuentos con arpas, del tipo antiguo, los guerreros, los verdugos de lo divino». Dio un paso adelante, luego se detuvo, apretando la repisa de la chimenea hasta que la piedra se agrietó. «Los de mi clase, somos las sombras. Tú eres la luz que nos consume. Somos enemigos naturales, opuestos biológicos». «Yo no te quemé», argumentó Adriana, acercándose a él. «Salvé a Leo, curé a Toñito». «Porque no sabías lo que eras», gritó Ricardo, mientras el vaso en su mano se hacía añicos. «Tu ignorancia era un escudo, pero ahora ya lo sabes. Y tarde o temprano tu naturaleza se impondrá. Me mirarás y verás a un monstruo. Mirarás a mis hijos y verás engendros». Le dio la espalda. «Ya preparé un avión. Sale en 1 hora. Te llevará a un convento en la Sierra Gorda. Los monjes de allá, ellos saben sobre los de tu clase. Pueden enseñarte a controlarlo. Estarás a salvo». Adriana sintió un nudo frío en el estómago. «Me estás alejando. Te estoy salvando». Ricardo se dio la vuelta bruscamente, su rostro de vampiro ondulando cerca de la superficie. «Sebastián Cruz ha convocado a los gremios de cazadores. El Consejo de Vampiros, mi propia gente, ha votado para exterminarte antes de que alcances la madurez total. Para ellos eres un arma de destrucción masiva. Si te quedas aquí, mueres o algo peor». Adriana miró al hombre que la había aterrorizado hace semanas. Ahora solo veía a un padre, muerto de miedo por perderlo todo. Caminó por la habitación. Cuanto más se acercaba a él, más zumbaba el aire con electricidad estática. Las lámparas parpadearon. «Adriana», advirtió Ricardo, retrocediendo. «Duele estar cerca de ti. La luz». Adriana no se detuvo. Acortó la distancia y puso su mano sobre el pecho de él, justo encima de su corazón muerto e inmóvil. La piel de él siseó y empezó a salir humo de debajo de la palma de ella. Ricardo apretó los dientes, con un gruñido bajo retumbando en su garganta, pero no se alejó. «Mírame», susurró ella. Se concentró no en la luz, sino en el calor, en el sentimiento que tenía cuando abrazaba a Leo y a Toñito. El calor abrasador de su mano se suavizó hasta convertirse en un suave resplandor dorado. El humo cesó. Los ojos de Ricardo se abrieron de par en par. El dolor en su rostro desapareció, reemplazado por una mirada de puro asombro. «Tú lo controlas», murmuró. «No me voy a ir a la Sierra Gorda, Ricardo», dijo ella con firmeza. «Me quedo». Antes de que Ricardo pudiera discutir, toda la hacienda se sacudió. Cayó polvo del techo. Una sirena empezó a aullar por toda la casa. Don Silvestre entró de golpe en la habitación, su enorme figura llenando el marco de la puerta. «Patrón», rompieron el perímetro. «¿Quiénes?».
exigió Ricardo, cambiando instantáneamente su actitud de amante atormentado a la de un señor de la guerra. Todos, dijo don Silvestre con gravedad. Sebastián Cruz, el gremio de cazadores y los ejecutores del consejo formaron una alianza temporal. Ricardo caminó hacia la ventana. Afuera, el sol del mediodía brillaba con fuerza, pero la línea del bosque estaba plagada de figuras. Vehículos blindados atravesaban los antiguos portones. Trajeron caminantes diurnos, maldijo Ricardo. Se volvió hacia Adriana. «Quédate aquí». «No», dijo Adriana. Caminó hacia la espada antigua que colgaba sobre la chimenea. La bajó. Pesaba, pero su nueva fuerza la hacía sentir como una pluma. «Ricardo, dijiste que soy de clase guerrera, ¿verdad?» Los ojos de Adriana brillaron. No violetas ni azules, sino de un oro sólido y cegador. Vamos a enseñarles por qué deberían tenerle miedo a la luz. El extenso jardín delantero de la hacienda Peñasco de Hierro, que solía ser una estampa de serenidad gótica, se había transformado en un matadero de guerra moderna y sed de sangre ancestral. El sol del mediodía colgaba alto en el cielo, un espectador indiferente a la masacre que se desarrollaba abajo. Ricardo del Bosque se movía con la desesperación de un rey moribundo. Era un borrón de sombra y violencia, destrozando las filas de los mercenarios que invadían la propiedad. Pero por cada soldado que despachaba, dos más parecían bajar a rappel por el acantilado o salir de los camiones de transporte blindados que atravesaban los portones de hierro. «¡Mantengan la posición!», rugió don Silvestre mientras su hacha de batalla partía el cofre de un jeep. Pero incluso el gigante guardaespaldas estaba cediendo, con la piel echando humo por los rozones. El enemigo venía preparado. No solo estaban armados con plomo, portaban cañones UV, prototipos militares, estorbosos, que disparaban rayos concentrados de radiación ultravioleta. Para un vampiro era peor que el fuego. Era desintegración celular. Un rayo rozó el hombro de Ricardo, chisporroteando a través de su chaqueta y su carne. Rugió, retrocediendo tambaleante, mientras el olor de su propia piel quemada le llenaba la nariz. En la orilla de la pelea, a salvo detrás de una falange de guardias, estaba Sebastián Cruz. Estaba enfundado en un reluciente exoesqueleto hidráulico que zumbaba con cada movimiento. A su lado estaba el traidor, Víctor Granados, el miembro más antiguo del Consejo de Vampiros. Granados parecía un cadáver que se había negado a pudrirse. Su piel era delgada como el papel, sus ojos vacíos de pura maldad. «Esto se acabó del Bosque», chilló Granados, con una voz que cargaba una resonancia sobrenatural que hizo vibrar las ventanas de la hacienda. «Entreguen a esa abominación. Es una amenaza para el pacto. Es una amenaza para nuestra propia existencia». Ricardo se limpió un rastro de sangre negra del labio, con el pecho subiendo y bajando con fuerza. «Es mi familia», escupió, y la palabra resonó por todo el campo de batalla. «Y apilaré sus cadáveres hasta el cielo antes de dejar que la toquen. Entonces muere con ella». Sebastián Cruz levantó su mano enguantada, dando la señal a los artilleros pesados. «Abran fuego, todas las unidades, quemen la casa hasta los cimientos». 50 cañones V zumbaron mientras se cargaban, apuntando directamente a Ricardo y a la hacienda detrás de él. Ricardo se preparó, con las garras extendidas, listo para morir por los pocos segundos valiosos que eso les daría a sus hijos para escapar por las catacumbas. ¡Bum! Las pesadas puertas de roble de la hacienda Peñasco de Hierro no solo se abrieron, se desintegraron. Una onda de choque de puro sonido blanco salió disparada, haciendo añicos las ventanas de los camiones blindados y derribando a la primera línea de mercenarios. Entre el polvo que se asentaba, Adriana salió al pórtico. Se había quitado el vestido plateado. En su lugar llevaba equipo táctico que había sacado de la armería, pantalones de carga negros y un chaleco ajustado. Pero nadie miraba su ropa, miraban lo que brotaba de su espalda.
Dos alas magníficas de casi 4 metros resplandecían con una intensidad que hacía que el sol se viera opaco. No eran plumas físicas, sino construcciones de luz viva y cambiante, pulsando con un ritmo divino aterrador. Los mercenarios se congelaron. El imperativo biológico de temer a un depredador de esta magnitud les paralizó los músculos. «Apúntenle a ella», gritó Cruz, con la voz quebrándose de pánico. «Dispárenle a la muchacha ahora». 3 mercenarios, temblando de miedo, apretaron los gatillos de sus cañones UV. Rayos de luz violeta concentrada cortaron el aire, dándole a Adriana de lleno en el pecho. Ricardo gritó su nombre, lanzándose hacia adelante. Pero Adriana no cayó, no se quemó. Se quedó inmóvil, con los ojos cerrados. La energía violeta golpeó su piel y simplemente desapareció. Inhaló la radiación, sus alas brillaron con más fuerza y el oro en sus venas ardió intensamente. «Mi turno», dijo. Su voz no fue fuerte, pero llegó a cada rincón de la propiedad. Levantó la espada antigua que había tomado de la chimenea. Al blandirla, no solo cortó el aire. Un arco creciente de energía dorada se desprendió de la hoja, volando hacia afuera como una guadaña. Rebanó la línea de vehículos blindados, cortando el metal como si fuera papel mojado. La explosión resultante sumió a todo el flanco mercenario en el caos. Adriana se lanzó al aire. Sus alas batieron una vez con el sonido de un trueno. Aterrizó en el centro de la entrada, creando un cráter en el asfalto, poniéndose directamente entre Ricardo y el enemigo. «¿Sigo siendo un monstruo?», le preguntó, mirándolo de reojo. Sus ojos eran de oro puro, sin pupila, sin iris, solo luz infinita. Ricardo la miró, con el rostro en una mezcla de terror y un orgullo inmenso. «Ahora sí que nos cargó el payaso», murmuró él con admiración. «Mátenlos a los dos», chilló Víctor Granados, perdiendo los estribos. «Ella está rompiendo la ley natural». Moviéndose con la velocidad imposible de un vampiro milenario, Granados se abalanzó. Esquivó a Ricardo, apuntando una daga dentada bañada en veneno de ángel directamente a la garganta de Adriana. Ricardo lo interceptó. Tacleó a Granados en el aire, y los 2 vampiros antiguos rodaron por el pasto en un torbellino de garras y colmillos. Pero Granados era más viejo, era más fuerte. Inmovilizó a Ricardo contra la tierra, con la mano levantada para dar el golpe de gracia. «¡Basta!», gritó Adriana. No usó la espada, no lo golpeó, simplemente extendió la palma de su mano. Un rayo de luz concentrada salió disparado de su mano, golpeando a Víctor Granados. Pero en lugar de quemarlo hasta las cenizas, la luz pareció solidificarse. Lo envolvió, atándolo como cadenas de fuego blanco. Granados gritó, no de dolor, sino de horror. La oscuridad dentro de él estaba siendo suprimida agresivamente. Sus rasgos monstruosos empezaron a desaparecer. Sus colmillos se retrajeron. El rojo de sus ojos se desvaneció a un blanco lechoso y apagado. Se encogió. La masa sobrenatural abandonó su cuerpo, hasta que quedó jadeando en el pasto, luciendo como nada más que un anciano frágil y asustado. El campo de batalla cayó en un silencio sepulcral. Un serafín que podía despojar a un vampiro de su poder sin matarlo. Eso era un arma mucho más aterradora que la muerte. Era el juicio final. Sebastián Cruz, al ver su apoyo sobrenatural neutralizado, entró en pánico. Activó los propulsores de su exoesqueleto, intentando salir disparado lejos de la masacre. «Yo creo que no», gruñó Ricardo levantándose del pasto. Se lanzó desde los restos de un tanque, alcanzando a Cruz a 6 metros de altura. Con un rugido, Ricardo arrancó el núcleo de energía de la columna del traje. Cayeron de regreso a la tierra, con el metal crujiendo contra la piedra. Ricardo se paró sobre Cruz, con la bota sobre el pecho del hombre y sus ojos ardiendo en rojo con las ansias de matar. «Piedad», suplicó Cruz, con el rostro pálido. «Puedo pagarles. Soy dueño de media ciudad». «Amenazaste a mis hijos», dijo Ricardo con voz fría y vacía. Levantó la mano para dar el golpe final. «Ricardo,
La voz de Adriana cortó la neblina roja. Se acercó. Sus alas se retrajeron en su espalda, dejando atrás el tenue resplandor de las cicatrices de plumas. Puso una mano en el hombro de Ricardo. «Déjalo vivir», dijo suavemente. «Que se pudra en una celda, despojado de sus juguetes y de su dinero. Si lo matamos, les damos la razón. Nos convertimos en los monstruos que ellos temen. Si le perdonamos la vida, nosotros mandamos». Ricardo la miró. Miró al humano tembloroso bajo su bota. Lentamente, las venas negras se retiraron de sus ojos. Dio un paso atrás. Don Silvestre y los guardias leales restantes descendieron de inmediato, encadenando a Cruz y llevándoselo a rastras. Los mercenarios sobrevivientes soltaron sus armas y levantaron las manos. Los miembros del Consejo de Vampiros que habían acompañado a Granados cayeron de rodillas. No se inclinaron ante Víctor Granados, se inclinaron ante la mujer resplandeciente que estaba de pie junto al rey vampiro. Ricardo se volvió hacia Adriana. Tomó su mano, con un toque gentil, que contrastaba con la violencia que los rodeaba. Llevó los nudillos de ella a sus labios. «¿Te das cuenta?», susurró Ricardo, mirando el campo lleno de inmortales inclinados, «de que te acabas de convertir en la reina del inframundo». «¿La vacante incluye seguro dental?», bromeó Adriana débilmente, mientras la adrenalina finalmente desaparecía, dejándole las piernas temblorosas. «Viene conmigo», sonrió Ricardo, una sonrisa real y genuina que llegó a sus ojos, gris tormenta. «Y con los niños, para siempre». «Para siempre suena a mucho tiempo», dijo Adriana, apoyando la cabeza en su pecho, escuchando el latido lento y constante de su corazón. «Qué bueno», respondió Ricardo, rodeándola con su brazo mientras las puertas principales de la hacienda se abrían de nuevo. Leo y Toñito salieron corriendo, sin importarles los escombros, y escondieron sus caritas en las piernas de Adriana. Arriba de ellos, las nubes pesadas finalmente se abrieron por completo. Por primera vez en siglos, Ricardo del Bosque estuvo bajo la luz directa y cegadora del sol, pero no se quemó, ni siquiera echó humo, porque estaba parado bajo la sombra de ella. Y esa es la historia de Adriana y Ricardo, de una entrevista desesperada a una batalla por el trono del mundo sobrenatural. Resulta que a veces la oscuridad no necesita ser destruida. Solo necesita el tipo de luz adecuado para equilibrarla. Si disfrutaron de este giro en el género de romance de vampiros, tienen que hacérmelo saber. Denle con todo al botón de like si creen que Adriana tomó la decisión correcta al perdonarle la vida al villano. Quiero leerlos en los comentarios. Si descubrieran que son guerreros sobrenaturales secretos, ¿qué poder querrían tener? Vamos a armar la plática allá abajo. No olviden suscribirse y activar la campanita para que no se pierdan ninguna historia. Subo dramas originales nuevecitos todas las semanas.